Materiales y técnicas de la arquitectura misional en la antigua California. Leonardo Benjamín Varela Cabral. Los materiales. La actividad evangelizadora ignaciana en California, registrada a partir de las incursiones de Eusebio Francisco Quino entre 1683 y 1685, con su momento estelar de fundación en la llegada a Loreto de Juan María de Salvatierra en 1697 y la expulsión de la Compañía de Jesús en 1768, delimita un periodo en la historia del septentrión novohispano, al mismo tiempo que circunscribe un ámbito geográfico conocido como la antigua California. Durante poco más de 70 años de presencia permanente, los jesuitas, cuya empresa de transformación cultural se expresó de manera sustancialmente constructiva, levantaron al menos 31 edificios que constituyeron las 17 cabeceras misionales en diferentes momentos, así como en algunos casos sus visitas. Durante el análisis de la arquitectura misional en este territorio, he ido acotando progresivamente mi objeto de estudio en torno a aquellas edificaciones jesuitas remanentes de piedra, concentrándome en Nuestra Señora de Loreto Conchó, San Francisco Javier Viguevia Hondó, San José de Comondú y Santa Rosalía de Mulegé. Las 4 edificaciones se encuentran ubicadas dentro o al filo de la zona serrana de La Giganta y Guadalupe, en la región central de la península. Sus fechas de fundación coinciden con la primera etapa o periodo fundacional de la California jesuita, comprendido por los últimos años del siglo XVII y la primera década del XVIII. Además de este determinismo geográfico y simbólico, vinculado con el protagonismo de los 3 misioneros fundadores, Juan María de Salvatierra, Francisco María Pícolo y Juan de Ugarte, existe un indudable determinismo material ligado con el entorno. Este se constituye por la abundancia o escasez de materiales necesarios para el ejercicio arquitectónico, según refiere el padre Miguel del Barco, también misionero, historiador y cronista de la orden, en su Historia Natural y Crónica de la Antigua California. Cito: fuera de la sierra se halla poca piedra en el sur, por eso es necesario valerse de adobes para fabricar casas y iglesias. Mas por esto mismo de estar desembarazada de piedras y por llover allí algo más que en lo restante de California, abunda el sur de pastos, que es la causa de verse multiplicado allí mucho los ganados. Fin de la cita. Del Barco ofrece la descripción pormenorizada de los materiales que se disponían en la península. En la porción sureña identifica maderas como el palo chino y la palma colorada, aptas para construir a falta de mejores materiales. En la porción central y a veces también en la zona norte, Del Barco identifica los siguientes materiales: maderas como el guáribo o hueribo y el encino para estructuras y vigas, el mezquite para piezas curvas, el palo blanco para ramadas, el palo de brea, la uña de gato y el corcho. Así como minerales como la tiza y el yeso para enlucidos, la piedra múcara y el rizo para producir cal, la cantería para construir, el mármol para labrar, el tezontle para bóvedas y las piedras de amolar para prensas para producir vino. Respecto al norte, que los jesuitas apenas estaban explorando, se percibía como un territorio que prometía ser mucho más próspero de lo que resultó. De hecho, el único material exclusivo de esta zona descrito por Del Barco es la madera del cirio, una cactácea cuya madera es poco resistente y solo útil para leña. Respecto a otros materiales locales, en las 3 zonas de la península menciona la existencia de los siguientes: maderas como el sauce, el carrizo y el junco o tule, estos últimos 2 utilizados para techar; minerales como la piedra común utilizada para mampostería. Los jesuitas disponían de un repertorio diverso aunque limitado de materiales, localizados en zonas más o menos específicas. El recurso más echado de menos era la madera de buena calidad en suficiente cantidad y disponibilidad para la construcción. Aunque en la zona central había algo de ella, las vigas de varios edificios de esta zona se elaboraron con madera importada de cedro, según afirma el propio Del Barco. Cito: en todo este tan dilatado terreno, no hay madera a propósito para hacer vigas con que techar. Y si en Loreto la iglesia y otras piezas, y también la iglesia que antes hubo en la misión de San Javier, se techaron con buenas viguetas, se llevaron por mar de la costa de Sinaloa y de Matanchel. Fin de la cita.
Después de Del Barco, es Juan Jacobo Beguer, también misionero, quien más atención dedica a reflexionar acerca de los recursos materiales de los cuales disponían los jesuitas en la península. Sus Noticias de la Península Americana de California abren con un párrafo en el cual su autor enfatiza las carencias del entorno. Cito: todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. De miserables matorrales, inútiles zarzales y estériles peñascos, de casas de piedra y lodo, sin agua ni madera, de un puñado de gentes que nada se distinguen de las bestias si no fuera por su estatura y su capacidad de raciocinio, ¿qué gran cosa debo? ¿Qué puedo decir? Fin de la cita. Desde la perspectiva de Beguer, no había madera ni siquiera para hacer leña, respecto a lo cual alude a la misión de San Ignacio Cadacamán, diciendo que el padre Juan Bautista Luyandó, quien la fundara, nunca quiso resolverse a construir una iglesia de cal y canto porque le pareció imposible conseguir la leña necesaria para quemar la cal. Y también expresa una queja porque, dice, hallé suficiente leña para mi cal cuando edifiqué mi iglesia y mi casa, pero 30,000 tabiques tuve que coserlos con el corazón o esqueleto de las matas o nabos. En todo caso, su descripción acerca de los minerales californianos es muy curiosa, derivando en la siguiente clasificación. Número 1. Cito: grandes peñascos o lomas y también grandes vetas anchas sobre el terreno, que se parecen a un mármol blanco, áspero y duro, y que no son otra cosa que conchas marítimas petrificadas y conglomeradas de las que se puede hacer una magnífica cal. Otras personas y yo hemos edificado iglesias y casas con este material. Número 2. Hay cerros enteros que consisten en un solo guijarrón vaciado a altas temperaturas. 3. Otros cerros consisten de un conglomerado de inmensas cantidades de piedras rodadas que quedan tan firmemente pegadas entre sí por medio de una argamasa muy parecida a nuestro mortero que ninguna fuerza es capaz de separarlas. 4. En muchos cerros y laderas, especialmente al norte de los 25 grados de latitud, se ven grandes cantidades de piedras de diferentes tamaños, lisas y pulidas, que causan la impresión de que alguien las hubiera colocado allí a propósito, amontonándolas y colocándola una al lado de la otra. 5. Con menos frecuencia se encuentran también areniscas y piedras de cantera que son propias para construcciones, grandes yacimientos de pedernales, de yeso, y finalmente tan extrañas mezcolanzas, costras y capas unas encima de otra, que no son tierra, ni piedras, ni arenas, ni cal, ni ninguna otra cosa que se conozca en Europa, que no sabe uno qué nombres darles o cómo bautizarlas de otro modo que no sea minerales de California. Fin de la cita. Resulta claro que los jesuitas ejercieron hábilmente el aprovechamiento de los materiales locales durante su estadía en California. La abundancia de conocimiento empírico registrado por sus cronistas en torno al uso de los recursos naturales así lo hace constar. Del mismo modo, queda suficiente testimonio de su actitud y actuar corporativo al complementar dichos recursos locales con las importaciones de que disponían, especialmente madera de la contracosta, buscando con ello lograr la mayor calidad de sus construcciones. Las técnicas. Comencemos hablando de la construcción de ramadas, que si bien se constituían por un armazón de palo blanco, no usaban elementos constructivos como vigas, columnas y otro tipo de soportes de mayor envergadura, que solo se pueden obtener a partir de árboles robustos. La fábrica de uno de estos artefactos es minuciosamente descrita por Del Barco, quien da cuenta de la colocación de 4 horcones, a los cuales se unían perpendicularmente otros palos más delgados denominados latas, todo ello reforzado mediante lazos de cuero húmedo. Se levantaban luego paredes de varas tabadas que se rellenaban con lodo y piedras comunes. El conjunto se techaba con tule u hojas de palma. No existe, ni en Del Barco, ni en Beguer u otro autor de la época, una descripción detallada acerca de la técnica constructiva de las casas de adobe y adobe con piedra y o ladrillo, que son las categorías materiales que siguen en mayor complejidad a las ramadas. En los inventarios misionales vemos que en la antigua California había adoberas, es decir, moldes para la fabricación de bloques de adobe, pero también adoberas para horno, esto es, moldes para el horneado de dichos bloques que habrán de diferenciarse de los tabiques arcillosos conocidos como ladrillos.
El historiador Harry Crosby, apoyándose en los pocos libros de misión que sobreviven y otras fuentes de la época, ha logrado una descripción muy convincente de la forma como se construyó el templo de adobe de San José de Comondú, dedicado en octubre de 1716. Cito: trabajadores neófitos cavaban zanjas y recolectaban piedras de forma y tamaño apropiados para los cimientos. Los muros de cimentación, de piedra rajada y ajustada, se tendían hasta una altura de 2,5 pies, esto es, desde el fondo de la zanja hasta aproximadamente 1 pie o poco más sobre el nivel del suelo. Cuando había alimentos para apoyar a los trabajadores, se elaboraban muros de adobe y las paredes laterales gradualmente se colocaban hasta una altura de 10 pies. Las paredes finales e intermedias se construían más altas en los puntos de ensamble que permitían alcanzar el ángulo de las vigas y sustentar un mástil. Fin de la cita. Después del adobe, en orden de complejidad técnica sigue la mampostería ruda, es decir, piedra basta, en algunas ocasiones unida con una mezcla no muy rica en cal que haría hablar de edificios de piedra y lodo, como algunos anexos cuyos restos se hallan alrededor del templo de San Francisco Javier. Luego vendría la piedra en sillares irregulares, sin tallar, aunque seleccionada con mayor esmero y unida con argamasa de buena calidad. Con las técnicas de mampostería ruda y sillares irregulares, pero argamasa de buena calidad, se edificó por completo el edificio de la misión de Santa Rosalía de Mulegé. Testimonio acerca de la concurrencia de esfuerzos para edificar en cal y canto. En San José y San Francisco Javier son los restos de un horno para cal construido en piedra que se encuentran estratégicamente ubicados a medio camino entre ambas misiones, en zona donde abundan rocas volcánicas y calcáreas. También, como una muestra palpable de las características de una fábrica en piedra, tenemos el edificio del templo y los anexos de San Francisco Javier, que muestran evidencias de haber sido abandonados a medio construir y además tienen a su alrededor diferentes restos de materiales en proceso de incorporación al edificio. Por ejemplo, el largo muro del lado sur que remata la estructura de los anexos muestra un vano abierto que seguramente se proyectaba para conducir a otra edificación, nunca realizada, mientras que podemos observar clavos arquitectónicos en sus paredes, esto es, maderos de apoyo para los andamios. Además, observamos con claridad tanto la utilización de sillería irregular como sillería regular, portadas de cantera en bloques perfectos unidos a hueso y distintos tipos de mampostería, incluyendo una de muy baja calidad que seguramente fue utilizada para clausurar un posible acceso desde el exterior del templo a la escalera que conduce al coro y luego al campanario. Grosso modo, podemos hablar de las siguientes técnicas constructivas utilizadas en las misiones de la antigua California. Primero, ramadas, con una estructura sustentada por horcones y varillas de madera unidas por correas de cuero. En segundo término, edificios de adobe horneado o sin hornear, combinados con piedra o ladrillo. Estos eran los edificios más abundantes y de los cuales solo se conservan vestigios. Tercero, edificios de piedra basta unida con lodo o una mampostería con baja presencia de cal o cal de baja calidad. Cuarto, edificios de sillares irregulares unidos con mampostería de calidad. Quinto, edificios de cal y canto con sillares regulares y partes de cantera tallada. Sexto, el uso de cubiertas de hojas de palma, tejas o terrado para construcciones de madera y adobe, de ladrillo y también de mampostería. Estas, las de mampostería con elaborados drenajes, específicamente para los edificios de piedra, aunque Nuestra Señora de Loreto tuvo cubierta de terrado y tejas. Y séptimo, combinaciones de lo anterior. También esbozamos las siguientes consideraciones. 1. Todos los edificios, salvo las ramadas, necesitaban cimientos de mampostería para soportar su propio peso y el embate de los elementos. 2. El ladrillo no se utilizó como material principal de ninguna construcción, pero está presente en varias de ellas, ya sea para bóvedas o en secciones enteras de muros, enhiladas. 3. Existen excepcionalmente cubiertas con vigas de madera labrada, como la de Nuestra Señora de Loreto, que ha sido reconstruida y aún conserva esta característica. 4. Lo más infrecuente eran las bóvedas y cúpulas.
para las cuales se empleó ladrillo o tezontle, involucrando la iglesia destruida de San José de Comondú y el bien conservado templo de San Francisco Javier. 5. La cal y el yeso, junto con la policromía, se incorporaron para dar mejor aspecto e higiene a los edificios, incluso en muchos casos cuando estos fueran sencillas construcciones de adobe. 6. Si alguna continuidad o transmisión de conocimientos puede percibirse entre los indios californios y los misioneros jesuitas, seguramente está en las cualidades intrínsecas de las maderas y los minerales. Entre otros, los pigmentos y sus aglutinantes, que cabe suponer similares a los que se usarían para las famosas y milenarias pinturas rupestres de la península, dentro de una tradición que amerita mayor investigación en el ámbito de la materialidad. Por último, en su trabajo pionero de 1986, Arquitectura en el Desierto, Misiones Jesuitas en Baja California, Marco Díaz se hace dos preguntas fundamentales, acerca del origen de los materiales y de la técnica para cortar piedra. A la primera pregunta podemos responder que los materiales estaban ligados muy estrechamente con el entorno de cada emplazamiento y que en el caso de las misiones del centro y norte provenían de los arroyos de la sierra, caso de San José, San Francisco Javier, etc., o de la costa, como el caso de Loreto. Por ejemplo, hoy sabemos que la variedad de minerales utilizados en la construcción y adorno de San Francisco Javier, como piedras calizas, cantera, piedra volcánica, incluso una variedad local de tecali, provienen del cercano arroyo Santo Domingo y sus inmediaciones. En relación con la técnica para cortar piedra, las cercanías de esta misión javeriana ofrecen vestigios muy interesantes de enormes trozos redondos o semirredondos de piedra, con probabilidad producto de desprendimientos arrastrados por las crecientes en época lluviosa, y que evidencian cortes bastante precisos realizados seguramente con una mezcla de técnicas mecánicas y térmicas, que no deben haber sido difíciles de realizar, apelando al uso de herramienta de metal, fogatas y los propios cambios bruscos de temperatura que se registran en esa zona, especialmente durante el invierno. Muchas gracias.